Hola a todos, bendiciones. Hoy es nuestro día número 122. Oremos, Señor nuestro, ayúdanos a obtener entendimiento, sabiduría, conocimiento y discernimiento que será derramada en nosotros por Cristo, tu Hijo muy amado. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El año 170, Alejandro, hijo de Antíoco Epifanes, organizó una expedición y ocupó Ptolemaida. Fue bien recibido, comenzando allí su reinado. En cuanto supo la noticia, el rey Demetrio reunió un ejército muy poderoso y marchó en son de guerra contra aquel. Darío envió a Jonatán cartas amistosas en las que le prometía colmarlo de honores, pues decía: hagamos pronto la paz con esos hombres antes que la hagan con Alejandro en contra nuestra, pues seguramente Jonatán no se habrá olvidado de todo el mal que le hicimos, tanto a sus hermanos como a su nación. Le dio pues permiso para que formaran un ejército, fabricara armas y se presentara como su aliado. Además ordenó que le entregaran los rehenes retenidos en la ciudad. Jonatán pues llegó a Jerusalén y leyó el mensaje ante todo el pueblo y ante los hombres de la ciudadela. Cuando estos oyeron que el rey lo autorizaba a reclutar tropas, la gente de la ciudadela se llenó de temor. Entregaron los rehenes a Jonatán, quien se los pasó a sus padres. Jonatán se estableció en Jerusalén y comenzó a reconstruir y a reparar la ciudad. En especial dio órdenes a los encargados de los trabajos de reconstruir la muralla y el contorno del cerro Sión con piedras talladas para que fuera así una defensa, lo que se hizo. Los extranjeros que ocupaban las fortalezas construidas por Bakidés emprendieron la fuga. Abandonaron su puesto y retornaron a su país. En Bet-Sur, sin embargo, quedaron algunos hombres que habían desertado de la ley y de los preceptos, pues este era un lugar de refugio. El rey Alejandro supo las promesas que Demetrio había hecho a Jonatán. Le contaron sobre las guerras y las hazañas en las que se habían distinguido tanto aquel como sus hermanos, como asimismo las pruebas que habían tenido que sufrir. Entonces el rey exclamó: ¿dónde hallaremos un hombre como él? Hagámoslo nuestro amigo y nuestro aliado. Le escribió pues una carta redactada en estos términos: el rey Alejandro saluda a su hermano Jonatán. Como nos han hecho saber que eres un hombre muy valiente, mereces ser nuestro amigo. Por eso te hacemos ahora el sumo sacerdote de tu nación y te otorgamos el título de amigo del rey. Al mismo tiempo le mandó una manta de púrpura y una corona de oro. Así tú serás uno de los nuestros y nos mantendrás tu amistad. Así fue como en el 7º mes del año 170, para la fiesta de las tiendas, Jonatán se revistió de los ornamentos sagrados. Reclutó tropas y fabricó muchas armas. Demetrio quedó muy contrariado con esto. ¿Qué hemos hecho?, decían. Alejandro ha sido más rápido que nosotros para ganarse la amistad de los judíos y reforzar su posición. Pues bien, yo también les voy a escribir para persuadirlos, ofreciéndoles honores y beneficios para que así vengan a ayudarme. Le escribió pues esto: el rey Demetrio saluda a la nación de los judíos. Ustedes han respetado los acuerdos anteriores entre nosotros y ustedes. Nos han mantenido su amistad en vez de pasarse al lado de nuestros enemigos, lo que al saberlo nos deja muy felices. Permanezcan pues fieles y sabremos recompensarles lo que hacen por nosotros. Los libraremos de muchas obligaciones y les haremos muchos favores. Desde ya dispenso a todos los judíos y los libro de los impuestos, de las contribuciones a la sal y a la tasa real. Desde ahora y para siempre dejo de percibir el tercio de los productos de la tierra y la mitad de las frutas de los árboles que hasta aquí me correspondían, tanto en el territorio de Judá como en los 3 distritos de la Samaria, Galilea, que están anexos. Jerusalén será una ciudad santa, dispensada de diezmos y de gabelas, como también sus alrededores. Renuncio a la posesión de la ciudadela de Jerusalén y se la doy al sumo sacerdote, quien elegirá personalmente a los hombres encargados de custodiarla. Otorgo la libertad sin necesidad de rescate a cualquier persona de origen judío que haya sido llevada fuera del país de Judá y que esté cautivo en cualquier parte dentro de mi reino. Todos quedarán exentos de impuestos, incluso de ganado. Quiero que todas las fiestas, los sábados, las lunas nuevas, los días determinados por la ley y los 3 días que los preceden y los siguen sean días en los que se perdonen las deudas
y los derechos de consumo a todos los judíos de mi reino. Durante esos días nadie podrá exigir un pago o inquietar a un judío por cualquier negocio. Los ejércitos reales reclutarán de entre los judíos hasta 30,000 soldados, los que recibirán el mismo sueldo que las demás tropas del rey. Se los ubicará en las más importantes fortalezas reales y en los cargos de confianza de mi reino. Sus supervisores y sus jefes saldrán de sus filas y vivirán según la ley, tal como el rey lo ha ordenado para todo el país de Judá. Los 3 distritos que han pasado a depender de Judá a expensas de las provincias de Samaria serán anexados a Judea. Se los considerará como dependientes de un solo hombre, obedeciendo únicamente al sumo sacerdote. Doy la ciudad de Tolemaida y el territorio dependiente del templo de Jerusalén para asegurar así los gastos necesarios para el culto. Daré personalmente cada año 15,000 monedas de plata que se deducirán de la parte que le corresponde al rey en los lugares que se designarán. En adelante los funcionarios entregarán para los trabajos del templo todo el excedente de los impuestos que no haya sido gastado, como en los años anteriores. Se descontaban cada año de los ingresos y rentas del templo 5,000 monedas de plata. En adelante, esta cantidad se destinará para beneficio de los sacerdotes que efectúan el servicio litúrgico. Si alguien es perseguido por deuda al tesoro real o por cualquier otra deuda y se refugia en Jerusalén o en sus inmediaciones, quedará libre de pago, al igual que todos los bienes que posea en mi reino. Los gastos necesarios para los trabajos de construcción o de restauración del templo serán cargados a la cuenta del rey. También se cargará a la cuenta del rey el dinero necesario para reconstruir los muros de Jerusalén, fortificar el entorno y reparar las murallas de las ciudades de Judea. Cuando Jonatán y el pueblo oyeron esas palabras, no las creyeron y se negaron a confiar en ellas, pues recordaban muy bien el mal que Demetrio había hecho a Israel y cómo los había oprimido. Optaron pues por el partido de Alejandro, que venía más ventajoso para ellos, y fueron sus fieles aliados. El rey Alejandro organizó por entonces un gran ejército y avanzó contra Demetrio. Los 2 reyes se trenzaron en combate y el ejército de Demetrio dio vuelta a la espalda. Alejandro lo persiguió y logró imponerse. Luchó enérgicamente hasta la puesta del sol y Demetrio fue muerto ese día. Entonces Alejandro mandó unos embajadores donde el rey de Egipto, Ptolomeo, para decirle: he vuelto a mi reino y me he sentado en el trono de mis padres. Me he apoderado del poder, aplasté a Demetrio y tomé posesión de mi país, pues sostuve una batalla con él, siendo aplastado por nosotros él y su ejército. Ahora que he subido a mi trono real, hagamos un trato de amistad entre ambos. Dame a tu hija por esposa, yo seré tu yerno, y les haré a ti y a ella regalos dignos de ti. El rey Ptolomeo respondió así: sea bendito el día en que regresaste al país de tus padres y en que ocupaste el trono real. Haré por ti lo que me pides, pero ven a mi encuentro en Tolemaida, para que nos veamos el uno al otro, y luego seré tu suegro, como tú lo dices. Ptolomeo salió de Egipto con su hija Cleopatra y llegó a Tolemaida el año 172. El rey Alejandro fue a encontrarse con Ptolomeo, quien le dio a su hija Cleopatra, y se celebró en Tolemaida el matrimonio con mucha solemnidad, tal como convenía a reyes. El rey Alejandro escribió a Jonatán que fuera a visitarlo. En vista de eso, Jonatán se dirigió a Tolemaida con un gran cortejo. Se encontró allí con los 2 reyes, les dio tanto a ellos como a sus amigos plata y oro. Distribuyó muchos regalos y conquistó a su favor. Algunos renegados, la peste de Israel, se habían juntado y se presentaron para quejarse de él, pero el rey no les prestó ninguna atención. Ordenó más bien que Jonatán dejara la ropa que llevaba para vestirlo de púrpura, lo que así se hizo. Luego el rey lo hizo sentarse cerca de él y dijo a sus secretarios: vayan con él a la ciudad y proclamen esto: nadie venga a quejarse de él por cualquier asunto, y nadie trate de molestarlo por cualquier motivo. Cuando sus acusadores vieron los honores que se le habían hecho, y cuando oyeron la proclamación que se hacía, salieron huyendo. El rey le concedió el honor de contarlo entre sus primeros amigos y lo nombró jefe supremo y gobernador, después de lo cual Jonatán regresó muy feliz a Jerusalén, sano y salvo. El año 173
85, Demetrio, hijo de Demetrio, llegó al país de sus padres, procedente de Creta. Cuando el rey Alejandro lo supo, quedó muy desconcertado y regresó a Antioquía. Demetrio confirmó a Apolonio en el cargo de gobernador en Elesiria. Este reunió un poderoso ejército y estableció su campamento cerca de Jamnia. Luego mandó a decir al sumo sacerdote Jonatán: ¿serás tú el único en tomar partido en contra de nosotros? ¿No ves que se burlan de mí y que me insultan por culpa tuya? ¿Por qué quieres sustraerte a nuestra autoridad en tus montañas? Si tanta confianza tienes en tu ejército, baja a la llanura donde nosotros, y allí nos mediremos. Porque conmigo está el ejército de las ciudades. Infórmate y sabrás quién soy yo y quiénes son los que están conmigo. Me han dicho que ustedes no podrán oponernos resistencia, pues tus padres salieron huyendo 2 veces en su propio país. Ahora tú no podrás hacer frente a mi caballería y a un ejército tan poderoso en esta llanura donde no hay rocas ni piedras ni senderos para refugiarse. Cuando Jonatán oyó las palabras de Apolonio, se impactó mucho, reclutó a 10,000 hombres y salió de Jerusalén. Su hermano Simón fue a reunirse y a ayudarlo. Instaló su campamento frente a Jope. La gente de la ciudad le cerraron las puertas porque había en Jope una guarnición de Apolonio. Atacaron la ciudad. Presas de pánico, los habitantes de Jope abrieron las puertas y Jonatán se adueñó de la ciudad. Cuando Apolonio lo supo, equipó 3,000 soldados de caballería y una numerosa infantería. Tomó la dirección de Azoto, como si quisiese atravesar el país. Se adentró así en la llanura, confiando en la importancia de su caballería. Jonatán lo persiguió en dirección a Azoto y los 2 ejércitos entraron en batalla. Apolonio había dejado escondidos tras él a 1,000 soldados de caballería, pero Jonatán se enteró de esa emboscada a sus espaldas. La caballería rodeó a su ejército y le dispararon flechas desde la mañana hasta la tarde. El ejército resistió tal como Jonatán se lo había ordenado, mientras se cansaban los caballos del enemigo. Cuando la caballería estuvo agotada, Simón con sus tropas atacó los batallones. Los enemigos fueron derrotados y huyeron, mientras que la caballería se dispersaba por la llanura. Los fugitivos llegaron a Azoto y entraron en Bet-Dagón, el templo de su ídolo, buscando allí refugio. Pero Jonatán incendió Azoto y las ciudades vecinas, junto todo el territorio, y quemó el templo de Dagón con todos los que se habían refugiado allí. El número de los que habían muerto a espada o habían sido quemados llegó a 8,000. Jonatán se fue de allí e instaló el campamento cerca de Ascalón. Los habitantes de esa ciudad salieron a su encuentro y lo recibieron con muchos miramentos. Después regresó Jonatán a Jerusalén con sus compañeros llevando un inmenso botín. Cuando el rey Alejandro se enteró de eso, le otorgó a Jonatán muchos honores. Le envió un broche de oro, como se acostumbra a hacer con los parientes del rey, y le dio en propiedad a Carrón con todos sus alrededores. El rey de Egipto reunió un ejército tan numeroso como la arena que está a la orilla del mar, junto también muchos barcos, porque quería apoderarse del reino de Alejandro por la astucia, para así agregarlo a su propio reino. Emprendió el camino a Siria con muy buenos pretextos. La gente le abría las puertas de sus ciudades y salían a recibirlo, porque el rey Alejandro había dado la orden de que acogieran bien a su suegro. Pero cuando entraba a las ciudades, Ptolomeo instalaba allí a sus propios soldados. Cuando se aproximaba a Azoto, le mostraron el templo de Dagón, que había sido incendiado. Azoto y sus alrededores habían sido devastados. Los cadáveres yacían por el suelo, como también el resto de los que había quemado Jonatán durante la guerra. Lo habían amontonado a lo largo del camino que seguía el rey. Contaron al rey lo que había hecho Jonatán para que lo condenara, pero el rey se quedó callado. Jonatán fue pues al encuentro del rey en Jope con un hermoso cortejo. Intercambiaron saludos y pernoctaron en ese lugar. Jonatán acompañó al rey hasta el río llamado Eleuterio y luego regresó a Jerusalén. El rey Ptolomeo, por su parte, se adueñó de las ciudades de la costa hasta Seleucia marítima, con malas intenciones respecto a Alejandro. Envió embajadores donde el rey Demetrio para que le dijeran: ven, hagamos una alianza, te daré a mi hija que di antes a Alejandro, y tú reinarás en el reino de tu padre. Estoy arrepentido de haberle dado a mi hija porque quiso asesinarme. Le hacía esas imputaciones, pero en realidad solo quería apoderarse de su reino. Apenas recuperó a su hija, la dio a Demetrio y cambió de actitud con Alejandro, manifestándose públicamente su enemistad. Ptolomeo entró en Antioquía y se coronó rey de Asia. Pasaba a ser dueño de ambos reinos, Egipto y Asia.
El rey Alejandro estaba por ese entonces en Sicilia, porque la gente de esa región se había rebelado. Al enterarse de todo, Alejandro vino a presentar batalla a Ptolomeo. Ptolomeo salió a enfrentársele con un poderoso ejército que lo puso en fuga. Alejandro corrió a refugiarse en Arabia mientras el rey Ptolomeo salía triunfante. Ante eso, el árabe Samdiel le cortó la cabeza a Alejandro y se la envió a Ptolomeo. 3 días después murió también el rey Ptolomeo, y los egipcios que ocupaban las ciudades fortificadas fueron masacrados por sus habitantes. De esta manera, Demetrio obtuvo el reinado el año 177. Por esos días, Jonatán reunió a la gente de Judea para atacar la ciudadela de Jerusalén. Dispuso contra ella numerosas máquinas de guerra. Entonces, un pequeño número de renegados que odiaba a su nación fueron a ver al rey para avisarle que Jonatán sitiaba la ciudadela. Al saberlo, el rey montó en cólera. Inmediatamente se puso en camino y llegó a Ptolomeida. Desde allí, escribió a Jonatán que levantara el sitio y que fuera inmediatamente a verlo a Ptolomeida para conversar con él. Después de haber recibido la carta, Jonatán ordenó continuar con el sitio. Luego eligió a algunos compañeros, a ancianos de Israel y a sacerdotes, y no tuvo miedo de afrontar personalmente el peligro. Llevando consigo plata, oro, trajes y muchos otros regalos, se presentó ante el rey en Ptolemaida y se ganó su favor. Algunos renegados de su pueblo lo acusaron de toda clase de cosas, pero el rey se portó con él igual que sus predecesores y lo honró en presencia de todos sus amigos. Lo confirmó en el cargo de sumo sacerdote en todas las demás distinciones que había recibido y lo agregó al número de los primeros amigos del rey. Jonatán pidió al rey que dispensara de los impuestos a Judea y a los 3 distritos de Samaria. Le prometió en cambio 300 talentos de plata. El rey lo aceptó y mandó redactar una carta en estos términos: el rey Demetrio saluda a su hermano Jonatán y a la nación de los judíos. Aquí encontrarán copia de la carta que acabamos de escribir a nuestro pariente. Lástenes respecto a ustedes. Conózcanla pues. El rey Demetrio saluda a Lástenes su padre. Queremos hacerle el bien a la nación de los judíos en vista de sus buenos sentimientos hacia nosotros. Son amigos nuestros y se han comportado correctamente con nosotros. Confirmamos su autoridad sobre la Judea y los 3 distritos de Aferena, Lida y Ramataim. Han sido quitados a Samaria y anexados a Judea con todos sus alrededores para beneficiar a todos los que sacrifican en Jerusalén. En cambio, recibiremos las tasas reales que recibía antes anualmente el rey sobre los productos de la tierra y las frutas de los árboles, pero los eximimos totalmente de los diezmos y de los impuestos que percibíamos por algunas salinas, así también como las otras tasas reales. No se cuestionarán nunca más estos privilegios. Haz por favor una copia que entregarás a Jonatán para que sea puesta en el Cerro Santo en un lugar bien visible. Viendo el rey Demetrio que el país estaba en paz y que no tenía que temer ninguna oposición, disolvió todas sus tropas y cada cual se fue a su casa, con excepción de las tropas extranjeras que había reclutado en las islas. Se atrajo así el odio de todas las tropas que había heredado al ver que todo el ejército murmuraba contra Demetrio. Trifón, que había pertenecido antes al partido de Alejandro, fue a ver al árabe y Malcue, que educaba a Antíoco, el joven hijo de Alejandro. Lo convenció de que le entregara al niño para hacerlo reinar en lugar de su padre. Le contó todo lo que Demetrio había hecho y el odio de sus tropas contra él, y permaneció allí largos días. Por ese mismo tiempo pidió al rey Demetrio que retirara las tropas de la ciudadela de Jerusalén y de las demás fortalezas, porque estaban siempre en guerra con Israel. Demetrio le mandó esta respuesta: no solo haré eso por ti y por tu nación, sino que te colmaré de honores como también a tu nación en cuanto tenga la oportunidad. Pero por ahora harías muy bien mandándome tropas, porque todos mis ejércitos me abandonaron. Jonatán le envió a Antioquía 3,000 de los mejores hombres y el rey quedó muy feliz al verlos llegar. Cerca de 20,000 habitantes se reunieron en el centro de la ciudad con la intención de dar muerte al rey. Demetrio se refugió en el palacio mientras los habitantes ocupaban las calles de las ciudades y empezaban el ataque. Entonces el rey llamó a los judíos en su ayuda. Se agruparon estos alrededor de él y luego se dispersaron por la ciudad. Mataron
juntaron ese día cerca de 100,000 hombres. Incendiaron la ciudad y juntaron ese día un considerable botín. Salvaron al rey. Cuando los habitantes de la ciudad vieron que los judíos eran dueños de la ciudad, dispusieron su destreza y volvieron donde el rey con gritos suplicantes: tiéndenos la mano y que los judíos dejen de maltratarnos a nosotros y a la ciudad. Depusieron las armas e hicieron la paz. Para los judíos fue un motivo de gran gloria, tanto a los ojos del rey como de los habitantes de su reino. Regresaron luego a Jerusalén llevando un rico botín. El trono de Demetrio se mantuvo firme y el país quedó en paz bajo su autoridad. Pero luego faltó a todas sus promesas, cambió de actitud con respecto a Jonatán, se olvidó de los servicios que le habían prestado y lo humilló de 1000 maneras. Trifón regresó por ese entonces trayendo consigo a Antíoco, que todavía era un niño, lo proclamó rey y le puso la corona. Se le juntaron todas esas tropas que habían sido licenciadas por Demetrio y combatieron a este, quien salió huyendo y fue derrotado. Trifón se apoderó de los elefantes y ocupó Antioquía. Entonces el joven Antíoco escribió esta carta a Jonatán: te confirmo en el cargo de sumo sacerdote, te pongo al frente de las 4 provincias y te cuento entre los amigos del rey. Al mismo tiempo le mandó unos vasos de oro, un servicio de mesa con la autorización de beber en una copa de oro, vestirse de púrpura y llevar un broche de oro. A su hermano Simón, por otra parte, lo designó general desde la escala de Tiro hasta las fronteras con Egipto. En vista de eso, salió Jonatán y se puso a reconocer el territorio y las ciudades que estaban más al oeste del río. Todas las tropas de Siria se pusieron a su lado para luchar detrás de él. Llegó a Ascalón, donde los habitantes lo recibieron magníficamente. Desde allí se dirigió a Gaza, pero Gaza le cerró las puertas. La sitió y condenó al fuego y al pillaje sus alrededores. Como los habitantes de Gaza le pidieran la paz, se la concedió, pero tomó como rehenes a los hijos de sus jefes y los mandó a Jerusalén. Así fue como recorrió toda la región hasta Damasco. Supo Jonatán que los generales de Demetrio estaban en Cades de Galilea, con un numeroso ejército decididos a quitarle su cargo. Marchó pues a su encuentro después de haber dejado el país a cargo de su hermano Simón. Simón avanzó hasta Bet-sur, le puso sitio y dejó encerrados a sus habitantes. Le solicitaron entonces la paz, la que les concedió, pero los hizo salir de la ciudad y después de haber tomado posesión de ella, dejó allí una guarnición. Jonatán y su ejército acamparon cerca de las aguas de Geneseret y a la mañana siguiente llegaron a la llanura de Azor. El ejército de los extranjeros marchaba delante de él en la llanura, pero habían mandado unas tropas a los cerros para tomar a Jonatán por la espalda. Los otros, mientras tanto, se dirigían de frente contra los judíos. Cuando los hombres de la emboscada salieron de su escondite y emprendieron el ataque, todos los que rodeaban a Jonatán salieron huyendo, menos sus 2 generales, Matatías, hijo de Absalón, y Judas, hijo de Calfi. Entonces Jonatán rasgó sus ropas, se echó polvo en la cabeza y oró. Luego se lanzó al combate, los hizo retroceder y huir. Al ver eso, sus hombres que habían huido volvieron donde él y juntos persiguieron al enemigo hasta Cades, donde estaba el campamento de este. Establecieron su campamento allí mismo. El ejército de los extranjeros perdió ese día 3,000 hombres. Jonatán, por su parte, regresó a Jerusalén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Bueno, hemos terminado este día. Bendiciones a todos. Nos vemos, nos escribimos o nos escuchamos aquí en este mismo canal leyendo la Biblia en un año, si se puede.